continuamos esta noche de miércoles. Os decía que íbamos a hablar con Raúl Martínez y con Beatriz Artola acerca de este programa que tengo yo en la mano, la memoria o parte de esta memoria del programa de educación afectiva sexual en los centros educativos de Burgos, sexualidad en las aulas. Muy buenas noches a los dos. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Raúl, además, por estar una vez más para presentarnos bueno, pues de lo que hablábamos ayer en los informativos, de lo que habla hoy mucha gente, porque también se hacen con el resto de medios de comunicación. Es una de esas actividades, una de esas patas angulares del Comité Antisida. Parte de los esfuerzos se centran precisamente en este tipo de programas, Raúl, y yo creo que es importante desgranar, conocer también la visión de los jóvenes de la ciudad, esas conclusiones que habéis recogido no solo en la ciudad, sino creo que también en la provincia. ¿Qué importancia tienen este tipo de programas para informar, para prevenir, para asesorar o simplemente para conocer la realidad que tenemos en un momento como el actual? Bueno, la verdad es que estos talleres permiten un contacto directo con los jóvenes a los que intentamos hacer nuestro trabajo, y además, bueno, a veces es difícil poder llegar, dar mensajes, porque la verdad es que tenemos mucha información sobre este tema, demasiada, que no nos vamos planteando y que nos llega principalmente con otros objetivos, no tanto educativos. Entonces, esto permite pues, el poder abordar con las personas que nos vamos a encontrar en el mañana. ¿Es más complicado afrontar este tipo de iniciativas, de talleres con los más jóvenes de la ciudad? ¿Es más sencillo? No sé, Beatriz, Raúl, ¿cómo planteáis este tipo de iniciativas, teniendo en cuenta que aquí estamos hablando de un público adolescente, ¿no? Bueno, es igual de sencillo, igual de complicado que es cuando trabajamos con niños o que cuando trabajamos con personas adultas, ¿no? Con niños adaptas un poquito el mensaje a los adolescentes, y con personas adultas, pues bueno, te permites igual hablar más de tú a tú, ¿no? Con niños tienes que tener un poquito de cuidado, pero en realidad es igual de interesante, igual de divertido para todos, y bueno, no representa tampoco un reto exagerado el trabajar con niños. Lo cierto es que no es algo nuevo, porque lleváis trabajando en este tipo de talleres en los últimos años. Ayer presentabais algunas de las cifras precisamente de los escolares a los que habéis llegado. Creo que hablabais de algo más de 15.000 en estos últimos años. Una cifra que se dice pronto, ¿no? Imagino que es síntoma de la buena acogida que al final tienen este tipo de iniciativas, de la evolución de las mismas, porque es algo que está en constante crecimiento o evolución, ¿no? Sí, la verdad es que la impresión que tenemos es de una buena acogida, tanto por parte del alumnado, que es a quien es más importante, como por parte del profesorado, como por parte de los padres cuando tenemos reuniones con ellos. Entonces, estamos muy satisfechos. De hecho, el motivarte en continuar es eso, el que funciona, el que ves tanto en ese momento como a veces cuando puedes encontrarte después, en otras situaciones. Creo que, bueno, que nos sienten cercanos y que nos sienten que nos interesa lo que les preocupa y lo que les interesa. Los talleres, el programa, no solo llega a la capital, sino que también hacéis trabajo en el resto de la provincia. Si nos centramos, por ejemplo, en alguna de las características del taller, del programa, para que la gente sepa un poquito una idea en qué consiste cuando vosotros os presentáis en las aulas, cómo se estructuran esos talleres, cómo lo planteáis a los adolescentes, creo que en este caso de educación secundaria, ¿no? A los adolescentes en segundo de la ESO, bueno, empezamos hablando de los cambios que se producen en el cuerpo, hablamos de los genitales, hablamos de las emociones que se empiezan a sentir cuando de repente te das cuenta que te empiezan a gustar a alguien, cuando es alguien que te gusta resulta que tú no le gustas. Hablamos de la comunicación con los padres, ¿no? Que es un tema que siempre cuando luego en las reuniones de padres hablamos con ellos, a los padres les hace mucha gracia, ¿no? El tema de ¿y qué os dicen los niños con esto de si hablan con nosotros o no? Y bueno, nos damos cuenta de que están los dos igual de intimidados, ¿no? Las dos partes. Por un lado los niños que se sienten ahí de madre mía, que me va a contar el padre, y por otro lado el padre pensando a ver cómo se lo cuento, ¿no? Pero bueno, hablamos también de pues un poquito de conductas eróticas, y luego la última parte del programa lo dedicamos a hablar del VIH, de las enfermedades de transmisión sexual. Y en cuarto de la ESO hacemos, bueno, pues no hay que hablar ya de los cambios en el cuerpo, sino que hablamos más del tema de pareja, de cómo se tendrían que comunicar las parejas, ¿no? Porque sí que encontrábamos bueno, pues que los estereotipos de masculinidad y feminidad se siguen
perpetuando y que cuesta trabajo que hombres y mujeres hablemos. Entonces les damos así unas pinceladas, hablamos de la respuesta sexual humana, bueno, y sobre todo ya en cuarto de la ESO hablamos un poquito más de embarazos y de métodos anticonceptivos. Bueno, pues en segundo de la ESO se menciona pues porque no te puedes ir de un taller sin enseñarles el condón, se te echan encima, pero en cuarto de la ESO ya hacemos un poquito más de hincapié en cómo se utiliza el condón y en cómo se utilizan otros métodos anticonceptivos. Y por último, si nos da tiempo, pues también hablamos de VIH y de enfermedades. ¿Cómo es la participación de los chavales en estos talleres, Raúl? Porque antes me decís, bueno, no supone un reto especial acercarse a los adolescentes, pero me imagino que como con cada público al que os tenéis que enfrentar o al que os tenéis que acercar, al final tiene unas características concretas, son participativos, no les cuesta, los primeros minutos cuesta más, luego ya se sueltan. ¿Cómo se desarrollan o cómo son al final estos talleres en cuanto a participación? Bueno, la verdad es que de un grupo a otro no tiene nada que ver, depende un poco. Cuanto más, digamos, amplio, por ejemplo, cuando estamos en la ESO, en que estamos hablando ya de 30 alumnos o menos para arriba para abajo, es más difícil la participación, y la participación es a lo mejor un poco más puntual. En veces en otros grupos, tipo por ejemplo ahora lo que es la formación profesional básica o ciclos, te permite más participación siendo un grupo más reducido y además más repartida la participación de la gente. Entonces ahí va un poco. Muchas veces, claro, dicen por ejemplo los profesores, nos quedamos, no nos quedamos, en el taller muchos se quedan, otros no, preocupando un poco también cuál va a ser la repercusión, si se van a cortar o no, y al final la verdad es que por quienes se sienten más presionados son por sus propios compañeros y compañeras, que al final es en ese momento a quien más te importa lo que vayan a opinar de ti, y ahí va la conciliación. Al final, ¿no? ¿Qué van a opinar si yo digo esto, si yo opino de lo otro, o si yo digo que en este momento estoy atravesando por esta circunstancia, ¿no? Claro. En cuanto a cuestiones como las que planteaba Beatriz. Que evidentemente que nadie haga ahí un striptease emocional, porque evidentemente luego nosotros nos vamos, pero ahí continúa, pero sí que un poco a lo mejor, pues, de hecho además a veces cuando es curioso, cuando alguien dice algo y dice, dice, ¿cómo lo sabes? Dice, hay muchas formas de saberlo, ¿no? Desde lo que oyes, de los que escuchas, entonces ahí andan con cuidado, pero bueno, luego a veces también te permite después, o eso también, donde te pueden plantear un poco más dónde está lo que le preocupa. ¿Participan todos los centros educativos de la capital, por ejemplo? ¿Hay alguno que no se haya adherido a este tipo de iniciativas? No sé cómo se plantea tanto en la ciudad como en el resto de la provincia los talleres, porque tenemos además una provincia tan extensa que imagino que es imposible llegar a todos los centros. Nosotros en principio ofertamos a todos los que tenemos conocimiento. La gran mayoría sí que nos aceptan la propuesta, y hay otros que, bueno, pues por diversos motivos no quieren participar, pues por bien algún profesor se encarga ya de hacer la educación sexual, o cuentan con otras asociaciones que lo hagan con ellos. Hay más entidades que también lo hacen, sí. Vamos a hacer, Raúl, perdona que además que te interrumpa, una pequeña pausa. A la vuelta hablamos de curiosidades, de resultados, de cómo son al final las respuestas que dan los adolescentes en este caso. Sé que en 2014 atendisteis casi 2.500 chavales a través de este programa. En unos minutos hablamos de todo ello. Bueno, y continuamos después de esta breve pausa de publicidad hablando con Raúl y con Beatriz acerca de estos talleres que desde el Comité Antisida se ofertan a los centros docentes, además con los que se pretende llegar bueno, pues a todos los chavales, en este caso, que son objeto de este programa. Nos hablaba antes Beatriz, además, pues algunas de las partes básicas, ¿no? del programa, de cómo es la acogida. Decía Raúl que, bueno, que se trata al final de llegar con esta educación sexual a los adolescentes. En este caso, es una de las asignaturas pendientes todavía, el abordar o el tener más horas, por ejemplo, los centros docentes acerca de la educación sexual. ¿Creéis que sabemos ya todo lo que tenemos que saber, que los adolescentes de nuestra ciudad están lo suficientemente formados? Vamos a hablar ahora de algunas de las respuestas que os han dado, pero a rasgos generales, ¿sería necesaria una mayor implicación o una mayor apuesta por este tipo de educación? Bueno, la verdad es que inevitablemente, o sea, sí, seguro, porque claro, nosotros tenemos dos intervenciones con a lo mejor alumnado en segundo y en cuarto de la ESO, pero la vida es muy larga y las circunstancias que van viviendo son distintas en segundo que en cuarto. De hecho, creo que trabajaríamos muchas más cosas con adultos también, porque a veces es como tenemos que meterlo en el instituto, pero muchas de las preocupaciones se van experimentando según nos vamos encontrando en estas situaciones, y que, bueno, la realidad de cada uno es muy diversa.
y además cuánto nos afecta a la vida, porque quizá cuando entendemos el tema de las relaciones o cuando hablamos pensando en sexualidad estamos pensando en relaciones eróticas concretas con alguien, pero es algo que me afecta mucho más en mi vida, o sea, es algo que me confronto en cada momento, o sea, cómo me vivo como persona sexuada, como hombre o como mujer, con el resto de mis amigos, con compañeros, me afecta cada día, condiciona mi autoestima y es más allá de las relaciones eróticas. Y luego el tema de las relaciones de pareja, cuántas veces, cómo nos afecta, o sea, cómo nos afecta desde la relación de pareja a mis padres, cómo me afectan mis relaciones en las que voy encontrando, mis relaciones futuras, cuándo condiciona mi vida. Y las imágenes que tenemos no se ajustan a las realidades, vemos mucho desde la televisión, desde las películas, y luego te encuentras en esto y te ves bastante cojo. Tengo que decir que no lo hemos dicho al principio, pero el Comité Antisida no está solo en el desarrollo de estos programas, sino que contáis con colaboración tanto institucional como de entidades privadas, que me imagino, Raúl, que al final es fundamental para poder desarrollar este tipo de iniciativas, ¿no? Sí, llevamos 10 años y la verdad es que desde el principio hemos contado con la colaboración, en este caso inicialmente fue la Caja Vital, ahora mismo entonces es la Cucha y Cuchabank, y también con el Ayuntamiento y en este caso con la Junta. Sin ellos tampoco esto se hubiera podido hacer. Planteáis muchas preguntas, Beatriz, dentro de estos talleres. Yo tengo aquí un resumen un poco del programa. Antes nos hablabas pues, de educación sexual, si daba tiempo también intentabais abordar la cuestión del VIH, la prevención está destacada sobre todo en este programa. Si nos centramos, por ejemplo, en el VIH, ¿hay conocimiento? ¿Se sabe de qué se está hablando, por lo menos cuando se ofrecen estas charlas? ¿Cuál es la reacción, la opinión de los adolescentes? En la mayoría de los casos lo que nos solemos encontrar es que no hay demasiado conocimiento de lo que es el VIH entre los alumnos de segundo y cuarto de la ESO. Los más mayores, pues lo que decíamos antes, ¿no? Los de FP, los grados, sí suelen tener un poquito más de idea, pero a nivel de la ESO todavía no. Entonces, bueno, lo que nos encontramos es que nos pueden hacer todo tipo de preguntas sobre el VIH, porque como parten de que no saben nada, pues desde qué significan las siglas, cómo se transmite, si se transmite a través de los besos, si de repente puedes nacer con VIH o levantarte un día por la mañana y tenerlo, ¿no? O sea, no tienen muy claro que sea algo que te tengan que transmitir. Entonces, bueno, ahí nos podemos meter con un montón de historias. El imaginario que tienen es increíble, ¿no? El otro día me preguntaba un chaval que cuánto tiempo se quedaría el virus dentro de la boca, ¿no? Que cuántas horas. No sé, no, son cosas que ellos se plantean, ¿no? Y que dices, bueno, esto me lo tengo que mirar, que ya te lo digo el próximo día. Eso en cuanto al VIH, porque imagino que las respuestas al final muchas veces sorprenderán, otras igual no tanto por su carácter curioso, sino precisamente porque sí que saben a qué se están refiriendo. ¿Qué es lo más curioso, lo más anecdótico, Beatriz, Raúl, que os habéis encontrado, o aquello sobre lo que decís, madre mía, cómo estamos de peces en esta edad en relación a esto? A mí siempre me sorprende a nivel de segundo de la ESO, bueno, una de las preguntas es de verdadero o falso, tienen que decir si es verdadero o falso, y en segundo de la ESO hay una que es las mujeres tienen clítoris, ¿no? Y tienen que decir si es verdadero, si es falso, no lo sé. Y te preguntan qué es el clítoris, o sea, que no saben ni si lo tienen los hombres o lo tenemos las mujeres, ¿no? A mí eso es algo que me llama muchísimo la atención, por ejemplo, y que se repite año tras año, no sé si... Sí, la verdad es que, bueno, ves que hay cosas abordadas. En este tema, por ejemplo, se aborda, conocen mucho más los genitales internos femeninos que los externos, y esto también es interesante porque se ve un poco el enfoque que se ha dado procreativo durante, bueno, la etapa anterior, y también ha habido esa parte que se ha negado el conocimiento. Claro, porque hablamos al final de una educación básica, ¿no? En este caso, en cualquier asignatura en la que se vaya a abordar esto en los años anteriores a la educación secundaria, se debería saber por lo menos, ¿no? Sí, por lo menos quién lo tiene, ya no dónde está, ¿no? Pero igual si lo tienen los chicos o las chicas. En este tema además nos movemos mucho en lo anecdótico, y esto también es importante, o sea, tanto ellos como la sociedad, o sea, no sé, Internet tiene lo que te permite un acceso súper fácil a mucha información, pero la verdad es que lo que está predominante es un poco lo que es más curioso. Entonces, a veces la vivencia de la sexualidad va desde la curiosidad de ese tipo a lo más extraño que pasa a veces cuando se ponen imágenes que se ven como de los jóvenes. O sea, a veces oyes una noticia de los jóvenes y te llevas la mano a la cabeza diciendo, estos jóvenes, ¿por dónde van? ¿Qué van? No sé qué. Y están hablando de un grupo y con eso se hacen la idea de todos unos millones de personas. Entonces, es importante
en este sentido, separar de lo que es a lo mejor un poco más habitual de lo que a lo mejor es más puntual. Acabar con los estereotipos, ¿no? Claro, también, eso es, en muchas y ocasiones. funcionamos así muchas veces. Hablábamos del VIH, hablábamos de educación sexual y decía Beatriz que también otro de los ejes de este programa es precisamente las relaciones de pareja, o por lo menos cómo se perciben. Me imagino que aquí también entran en juego muchas preguntas. ¿Sorprenden también aquí respuestas? ¿Hay un mayor conocimiento? ¿Creéis que hemos evolucionado? ¿Seguimos manteniendo también los mismos problemas de cara al futuro? ¿Qué resumen podemos hacer, Beatriz? Bueno, aquí pasa un poco lo que comentaba antes Raúl, de lo que tengo que decir delante de los compañeros y luego lo que realmente pienso. En los problemas de pareja, cuando hablamos de los celos, ¿no? Pues muchas veces delante o de cara a la galería parece que no, si mi pareja es celosa, pues la dejo y ya está, y no pasa nada, pero luego haces una preguntita que va un poquito más allá de, pero si este caso te pasara a ti en particular, y entonces ahí ya se empiezan a plantear, ¿no? Les ves que les cambia la cara. Una cosa es lo que decimos que haríamos delante de todo el mundo y otra cosa es lo que luego realmente la haríamos. Sinceridad, ¿no? Más absoluta, exactamente, ¿no? Cuando uno contesta... Ahí ya no te suelen contestar, ¿no? Tú ya le ves que le cambia la cara y ya dices, bueno, pues ya está, ya he conseguido un poquito lo que pretendía. Raúl, el año pasado llegasteis a más de 2.400 adolescentes de la provincia de Burgos. No sé si la cifra es similar a la de años anteriores. También cómo se presenta el año 2015 en cuanto a actividades desde el comité, porque ya hemos hablado en otras ocasiones de la amplia labor que tenéis desde la organización y estamos comenzando, como quien dice, el año. ¿Qué me puedes contar? Bueno, las cifras desde hace unos años más o menos pueden subir o bajar un poco, pero más o menos ya intentamos llegar a ese objetivo, ¿no? Intentar llegar a los máximos grupos de centros, y los centros en los que hemos llegado, pues en muchos se mantiene y algunos se incorpora, alguno que hay un año, van más o menos parecidos. O sea, la idea es intentar ofrecer eso, y además tenemos como un objetivo muy claro cubrir la provincia, que nos parece muy importante. Intentar que los recursos también lleguen a unas zonas que lo tienen quizá un poco más difícil porque hay menos recursos. Entonces, eso por un lado se mantiene y hacemos un gran esfuerzo. El comité luego tiene varias, por ejemplo, está en la casa de acogida o pisos tutelados donde van apoyo para otras personas con otras situaciones. En este caso, la intervención con personas con VIH. También hay un programa de pares que se hace desde el hospital para un recién diagnóstico, y otro programa importante es el tema de la prueba del VIH, que podemos, afortunadamente, con colaboración en el caso de la Junta de Castilla y León, podemos hacer la prueba de forma gratuita, anónima y confidencial a cualquier persona que estuviera interesado. De hecho, como insisto en muchas ocasiones, la idea que tenemos a lo mejor de esta enfermedad se asocia a un grupo de personas en una situación, y eso es un error. O sea, en realidad, cualquiera que hubiéramos estado en una situación, por ejemplo, con una pareja, no utilizar el preservativo en el coito, sería conveniente hacernos la prueba, porque en la mayoría de los casos sale que no, pero ya no estás con total certeza y es importante confirmarlo. Raúl, para finalizar, recuérdanos dónde tiene que acudir aquella gente que quiera hacerse la prueba de forma gratuita o simplemente quiera acercarse a recibir algún tipo de información. La prueba se puede hacer a través de su médico o médica de cabecera, se podría hacer, además harían más pruebas, se puede hacer con nosotros acudiendo a calle. Bueno, estamos en la situación así es un poco complicada porque estamos por Fuentecillas, calle Federico Vélez número 4 y como de cara al parque. Mejor buscarnos también por internet antes y a veces se da un poco de vueltas. Y también se podría hacer en una farmacia que estaría en calle Jaizurita, que también podría hacerse ahí la prueba. Bueno, nos quedamos con esta recomendación, sobre todo desde el comité, y os agradezco mucho que hayáis compartido con nosotros este ratito y que hayáis podido desgranar, por lo menos en parte, lo que ha sido uno de los programas quizás de mayor éxito, ¿no?, que se están desarrollando en este momento. Beatriz, Raúl, muchas gracias y espero que nos veamos pronto con buenos y nuevos resultados. Muchas gracias. Gracias, y nosotros continuamos en Escritorio Local.